Programación de la operación. Despacho económico. ¿Qué es el despacho económico? Es la programación de la generación para cubrir una demanda pronosticada, minimizando el costo y cubriendo las restricciones del sistema. Durante la presentación hablaremos de los insumos del despacho económico y cómo ellos intervienen en el proceso. Insumos del despacho económico. El primer insumo son las ofertas. Las ofertas se ingresan por medio de un aplicativo llamado CNEnet, en el cual los agentes ingresan por medio de la página web de Exen con un usuario y contraseña asignada. Los ítems que componen la oferta son 7. De ellos hablaremos a continuación. El primer ítem es la oferta de precio. Según la resolución CREC 051 del 2009, los generadores deben ofertar antes de las 8 de la mañana una única oferta de precio para los 24 periodos del día. Las plantas menores solo ofertan disponibilidad. La oferta de precio de arranque y parada está relacionada con el costo que tienen las unidades térmicas para iniciar su programa de generación. Por eso, los últimos días de los meses de diciembre, marzo, junio y septiembre ofertarán el costo de arranque y parada que será considerado durante los siguientes 3 meses. Este valor se oferta en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y se pasa a pesos colombianos según el valor de la TRM. Este concepto es muy importante ya que es decisivo en el momento de prender o apagar un recurso térmico. La disponibilidad. Antes de las 8 de la mañana los generadores deben ofertar la máxima cantidad de potencia neta expresada en megavatios que tienen disponibles para suministrar al sistema. Esta disponibilidad se oferta por unidad y para cada uno de los recursos, tanto despachados o no despachados centralmente del sistema. Las rampas. Antes de las 8 de la mañana, los recursos térmicos deben ofertar la configuración con la que van a operar al día siguiente. La configuración indica la forma de operación de los generadores. Con este valor se puede conocer las unidades disponibles, si es ciclo combinado, ciclo simple, el tipo de combustible, los tiempos de aviso, de calentamiento, entre otros parámetros necesarios para la programación de los recursos térmicos. Los mínimos obligatorios. Según algunos acuerdos, las plantas Almán, Betania, Guatrón, Miel, Salvajina, Urrazo, Gamoso y El Quimbo están autorizadas para ofertar una generación mínima obligatoria que debe respetarse en el despacho económico sin importar el precio. Esa generación mínima obligatoria se debe a limitaciones ambientales o técnicas de las plantas. Las pruebas. Ese es otro concepto importante durante la programación de la operación. Los agentes deben reportar dentro de los plazos establecidos cuál es el tipo de pruebas que van a realizar y los periodos que las desean ejecutar. Para la programación es muy importante, dado que si las pruebas son autorizadas a desviarse, el despacho económico debe considerar ambos escenarios, es decir, el escenario en que las pruebas estén cumpliendo a su máxima capacidad y el escenario en que éstas se desvíen a cero. En ambos escenarios se debe garantizar la seguridad y economía del sistema. La disponibilidad de AGC. Solo algunas plantas del sistema están autorizadas para participar en el mercado de regulación secundaria de frecuencia. Para eso, antes de las 8 de la mañana deben ofertar cuál es la disponibilidad que tienen para participar en este mercado. Consideraciones de la oferta. Para el procesamiento de ofertas se tienen 3 consideraciones. El primero de ellos es la recuperación de la última oferta válida. Si por alguna razón alguna agente no ingresa la oferta al sistema, se considerará como válida la última ingresada. Validación del precio de oferta. Se valida que ningún recurso haya ofertado por debajo del CE más FACMI. Si así es, este será penalizado y será de los recursos más costosos del sistema. Desempate de oferta. A cada recurso se le asigna un número equiprobable aleatorio para garantizar que si 2 o más recursos ofertan el mismo precio, exista un orden durante la programación de la generación. La publicación de la oferta tiene una consideración muy importante según la resolución CREC 138 del 2010, y es que esta será confidencial durante un mes. Otro de los insumos es la demanda. Para la demanda se hacen predicciones de cada una de las áreas operativas y barras del sistema para los 24 periodos del día. Esas predicciones son horarias, mensuales y anuales. Los miércoles de cada semana sale la propuesta del CNE del pronóstico de demanda. Este es ajustado hasta el viernes antes de la 1 de la tarde con la información suministrada de los agentes. Durante las siguientes semanas se trabaja con este pronóstico oficial de la demanda.
el cual puede ser ajustado antes de las 7:30 de la mañana según la última información suministrada por los agentes. Para la demanda tienen dos mecanismos de participación durante la programación de la generación. El primero de ellos es la oferta de DB, la cual la realizan los generadores. Cuando un generador realiza una oferta de DB, se hace un proceso de validación de los contratos existentes y se actualiza el pronóstico en el GID. La oferta de RD las ofertan los comercializadores y según el precio de escasez se verifica si entra o no a la programación de la generación. Si entra, este se traduce en una actualización del pronóstico. Otro de los insumos del despacho económico son los parámetros. Los parámetros de los recursos hidráulicos son básicamente tres. El primero de ellos es el mínimo técnico, el cual me indica cuál es el mínimo valor en el que debe ser encendido un recurso hidráulico. Para algunos recursos hidráulicos existen variaciones entre periodos por requisitos ecológicos. El último de los parámetros es la capacidad del embalse, el cual es utilizado para el cálculo del ENFIC. Un recurso intervenido por ENFIC no puede ser utilizado para vender energía a países externos a Colombia. Los parámetros de los recursos térmicos son los siguientes. El tiempo de calentamiento y el tiempo de aviso son los tiempos que necesita un recurso térmico para prepararse para su programa de generación. El tiempo mínimo de generación y el tiempo mínimo fuera de línea, como su nombre lo indica, son los mínimos tiempos que después de encendido o apagado un recurso térmico deben respetarse. El modelo 1 me indica cuáles son los bloques permitidos para pasar del valor de 0 megavatios al mínimo técnico de un recurso térmico. El modelo 2 o modelo 3 me indica las máximas variaciones entre periodos después de haber alcanzado el mínimo técnico. Algunos recursos térmicos tienen un valor llamado carga estable. Esa máxima variación para carga estable me indica que si entre periodos tengo una variación mayor a la permitida, el recurso debe permanecer en cierto valor durante cierto periodo de tiempo. Parámetros generales. Los parámetros de las líneas de transmisión, transformadores, compensación y recursos de generación se traducen en restricciones eléctricas y energéticas para el sistema. Estos son ingresados por medio de un aplicativo llamado Paratec y son llevados a los modelos eléctricos y energéticos del despacho económico. Otro de los insumos son los mantenimientos, topología e IPOEN. Los mantenimientos son ingresados al aplicativo llamado SNC, Sistema Nacional de Consignaciones. Allí, antes de los martes de cada semana, los agentes ingresan las solicitudes de las consignaciones, es decir, las aperturas o mantenimientos que desean ejecutar a la semana siguiente. De martes a jueves, esas consignaciones son analizadas en el CND y se dan las recomendaciones respectivas a las aperturas e intervenciones solicitadas por cada uno de los agentes. De lunes a domingo se hace la programación de esas consignaciones en el despacho económico. Las recomendaciones a los mantenimientos se publican en un archivo los viernes en la tarde llamado Requele. Allí encontraremos las recomendaciones asociadas a los mantenimientos. Se pueden encontrar dos tipos de recomendaciones. El primero de ellos va relacionado directamente a los recursos de generación, ya sea en requerimientos mínimos de unidades, megavatios mínimos o limitación en la generación. El segundo tipo son los cortes o límites de intercambio. Esto limita el flujo de potencia por los elementos del sistema. Por ejemplo, la suma entre el flujo de potencia del transformador 1 de Bello y el flujo de potencia del transformador 2 de Bello no deben superar los 285 megavatios. El otro tipo de recomendaciones son recomendaciones operativas adicionales, que hacen relación a las tensiones del sistema, movimientos topológicos, entre otros. La topología de la red. Algunos elementos del sistema se encuentran indisponibles o tienen cambios topológicos no relacionados con mantenimientos. Estos son informados diariamente por el centro de control y son considerados durante la programación de la generación. El IPOEM es el Informe de Planeamiento Operativo Eléctrico de Mediano Plazo, el cual es publicado trimestralmente e indica las restricciones eléctricas y energéticas que tiene el sistema en su forma natural, es decir, sin mantenimientos. Para eso
los analistas consideran una demanda pronóstico y los posibles proyectos o retrasos que se puedan presentar en el sistema. ¿Cómo es el proceso del despacho económico? Después de recibir y procesar los insumos del despacho, se comienza con la elaboración del programa de generación. El primer paso es la asignación de AGC. Para la asignación de AGC se hace por medio de un programa de optimización cuya función objetivo consiste en minimizar el costo. Al programa de optimización ingresan dos variables importantes. El primero de ellos es la oferta de precio y cantidad ofertada en megavatios para la participación de AGC. Y el otro es el requerimiento del sistema. El requerimiento del sistema se tiene en cuenta la unidad más grande del sistema, los históricos de la demanda, el tipo de día, entre otros. Una vez ingresados esto al programa de optimización, se encuentra la asignación por unidad de reserva de AGC. Para el programa de generación de las 24 periodos del día, se hace por medio de un proceso de optimización, combinado con un análisis de seguridad, al cual ingresan todos los insumos antes mencionados. El proceso de optimización tiene como función objetivo la minimización de costos y está sujeto a las restricciones del sistema, restricciones operativas, características técnicas y demanda pronosticada. Para el análisis de seguridad del despacho se enfoca en dos frentes. El primero de ellos es en estado estable, donde se hace por medio de flujo de carga, análisis de cortocircuito y se utiliza el criterio de N-1. El otro frente es en la evolución del tiempo, donde se hace en estabilidad transitoria, estabilidad en pequeña señal y estabilidad de frecuencia. De las restricciones que salgan de estos análisis de seguridad son ingresadas al programa de optimización para encontrar un nuevo punto de operación, que es económico, confiable y seguro. Después de tener ese programa de generación e ingresar la demanda nacional según el pronóstico, se tiene algo llamado despacho nacional. El despacho TIE es la suma del despacho nacional más el proceso TIE. El proceso TIE es el resultado de la compra o venta de energía con el país Ecuador. Esta compra o venta de energía depende de la oferta que cada país ingrese antes de la 1 de la tarde en el aplicativo CNEnet. Una vez finalizado el despacho TIE, y si le sumamos la demanda a Venezuela, obtenemos el despacho coordinado, el cual incluye las transacciones con el país Venezuela. En horas de la mañana, la demanda de Venezuela y la oferta son presentadas a Colombia por medio de un comercializador. Después de obtener este requerimiento, Colombia analiza tanto eléctrica como energéticamente la capacidad de importación o de exportación de energía hacia o desde Venezuela. Una vez publicado el despacho coordinado, se realiza un proceso llamado pruebas de disponibilidad, el cual está basado en la resolución CREC 138 del 2012. Lo que busca es verificar la disponibilidad ofertada de los recursos de generación. Esto se realiza por medio de un proceso aleatorio. La publicación del despacho tiene 2 horas máxima. La primera de ellas es las 14:45 horas cuando solo se tienen transacciones TIE y las 15:05 horas cuando ya se tienen transacciones con el país vecino Venezuela. El informe del despacho se encuentra en la página web de CSEM. Allí se encontrarán todas las restricciones consideradas durante la programación de la generación. Para la publicación del despacho se utilizan 4 medios: el FTP, la página web, el correo electrónico y el fax a las centrales eléctricas. Muchas gracias y no duden en contactarnos.